Seguimos con el segundo módulo del Diplomado en Estudios Morazánicos. El día de hoy estará como invitado especial conferencista el doctor en Historia Edgar Israel Soriano Ortiz. Él es actualmente director general de la Dirección Nacional de la Marina Mercante. Es catedrático del Departamento de Historia en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y realizó estudios de doctorado en Historia de América en la Universidad Pablo Olavide en Sevilla, España. También es máster en Historia de América, máster en Historia del Mundo Iberoamericano y licenciado en Historia. Muchísimas gracias, Edgar. A ver. Bueno, tengo una presentación, yo reciclo. Tenía una presentación hecha que podríamos adaptarla, más o menos lo que me dijo Juan Pablo, que era un poco de la independencia de la federación, pero podemos dejarlo a la independencia, ¿verdad? Eh, Voy a compartir. eh, ¿Puedes compartir? ¿No tienes problemas? voy en eso. Espérame, dame un segundito. Yo te la mandé también a tu correo. Ahorita entonces vamos a descargarlo para ayudarte rápidamente y compartimos y tú me dices cuando la podemos. Aquí está. Perfecto. Ahorita la compartimos, Edgar. Dale. Bueno. Perfecto. Sí, que la tecnología a veces nos falla, ¿verdad? Pero Sí, bueno, ahí está, se eh, está viendo, ¿verdad? vamos a ver. Sí, perfecto. Ya. Solo lo das ahí para ponerle tipo presentación y cheque. Bueno, como no estoy tan, miren, no estoy tan seguro el tipo de público, el tiempo, creo que no nos coordinamos en eso. No, no hay problema. Aquí Entonces, está con docentes a nivel nacional. Están a son todo escuchar. profesores, muy Sí. bien. Ok. Bueno, esta es digamos, una presentación bastante resumida y simple, diría yo, sobre un periodo que, pues, amerita de bastante estudio, ¿verdad? Ahora en Honduras, pues, hay eh, historiadores de las nuevas generaciones que creo que están trabajando un poquito más este tema del periodo de las independencias. Hace unos 10 15 años casi no había nadie que trabajara este tema, pero últimamente pues ha habido un poquito mayor preocupación. Eh, Generalmente eh, se habla de la independencia, pero poco se conoce realmente lo que pasó en ese contexto. Entonces, la idea es que conozcan un poco el contexto. Aquí algunas ideas de cada una de estas, cada uno de estos ítems que ven acá. Se podría elaborar enormes trabajos, podríamos hablar horas sobre cada uno de este contexto, ¿no? Entonces, en primer lugar, pues entender la crisis de la monarquía española, que creo que eso es muy importante, pues generalmente en algunos textos de resumen que habían hecho para Historia de Honduras, aparece, por ejemplo, causas externas y causas internas, le ponen, como un blanco y negro, ¿no? Causas externas, la Revolución Francesa. Bueno, sí y no, entre comillas, una cosa eh, que lo vamos a entender despuesito. Dice la independencia de Estados Unidos, sí y no también. O sea, sí genera ciertas influencias, pero no son cuestiones como determinantes al momento, ¿no? Eh, y en las causas internas, pues también ha habido un blanco y negro, ¿no? Eh, Ver como que había una liberación de la gente contra un yugo, una esclavitud, algo que tampoco es cierto.
¿verdad? Ya lo vamos a entender también eso. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de estos ítems, ¿verdad? Y entonces voy a empezar con la crisis de la monarquía y lo que es el fidelismo. En esa imagen que pueden ver es de la Constitución de Cádiz de 1812. Eh, la monarquía española había pasado por una diversidad de contextos en sus 300 años que dominaron los territorios ultramarinos, de ser pues el gran imperio del siglo XVI a coexistir en constante conflicto con otras monarquías emergentes como la británica y la francesa y un poco anterior la portuguesa. Entonces los españoles vivieron en el siglo XVIII también su proceso de reforma con el cambio de casa real de los Habsburgo a los Borbones y en 1808 la crisis se manifestaba de una manera tremenda en España, a tal grado que eh, se desató lo que se conoce como el motín de Aranjuez. Aranjuez es un pueblo cerca a Madrid, hacia el sur de Madrid, que es donde el rey Carlos IV se había acantonado mientras se preparaba lo que el primer ministro Manuel Godoy preparaba el viaje hacia América, huyendo de la eventual invasión de Napoleón Bonaparte a la península ibérica, como ya lo había hecho el monarca de los Braganza de Portugal, que había huido de Portugal por el Atlántico hacia Brasil. Entonces la idea era que el rey viajara, iba a ser el primer rey después de 300 años de dominio ultramarino. Carlos eh, se iba a convertir en el primer rey que iba a viajar a América. Pero hubo un levantamiento, una insurrección, ¿verdad? Y el primer ministro Godoy es arrestado y el rey es obligado a abdicar a favor del príncipe, quien va a asumir el mando con el nombre de Fernando VII. Eh, bueno, y esto 2 meses después Napoleón invade y ahí lo que se demuestra es una total crisis institucional, digamos, y de legitimidad política que va a tener España y hacia América, obviamente va a tener varias repercusiones. En primer lugar, del año 1808 a 1810, digamos que hubo en toda América un fidelismo, este bienio totalmente fidelista de las élites no hispanas en América, que desconocieron la figura de Napoleón Bonaparte y consideraban a Napoleón un enemigo de la religión, ¿verdad? Un enemigo de la Iglesia Católica. Entonces, en esos primeros 2 años, todo indicaba pues que las élites no hispanas de América se iban a mantener fieles, pero en 1810 empezó un periodo de insurrección, una insurrección en el sur de México y los levantamientos en el Virreinato de La Plata, en Buenos Aires, y en la Capitanía General de Venezuela, con Simón Bolívar, ¿verdad? Entonces, ya ahí empieza a cambiar el esquema lentamente y paulatinamente. En el caso de Centroamérica, el fidelismo al rey se mantuvo muy fuerte. Eh, el Doctor, fidelismo al monarca de parte de las élites centroamericanas o lo que era la Capitanía General de Guatemala, con raras excepciones de un minúsculo sector, digamos, que de alguna otra manera insinuó hablar de independencia y que fueron castigados, como la famosa Conjura de Belén, que quizás es el elemento más sólido que nosotros tenemos. Generalmente, maestro, dígame, ¿cree que puedan poner la presentación más grande, así, más más grande, amplia? vamos a ver. Sí, por favor. Ahí, Excelente. ahí, disculpen, sí, no me había fijado que no lo había puesto en pantalla. El fidelismo, como les decía, se mantuvo en Centroamérica
hasta 1821. Este es un elemento también que hasta ahora pues los historiadores están trabajando a mayor profundidad en todo Centroamérica, porque la vieja historiografía liberal hablaba de que en 1811-12 los famosos gritos de la independencia del Salvador y luego los del 12 en Honduras, en Nicaragua. Y realmente lo que hubo fue, sí, hubo una insurrección, digamos, unos amotinamientos en algunas ciudades, pero eran más que todo autonomistas, en el sentido de que las reformas borbónicas habían generado procesos de centralización con el régimen de intendencias en las capitales, caso aquí en Comayagua, pero Tegucigalpa se sublevó, ¿verdad? Contra ese poder, digamos, que ejercía Comayagua, y asimismo lo vamos a ver en Granada, en León, ¿verdad? En Rivas, ¿verdad? En San Miguel, o sea, vamos a ver un proceso de confrontación de ciudades o vías que tenían una importancia económica muy fuerte y que habían gozado por siglos de una autonomía, como es el caso de la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa, contra la capital, pero no eran levantamientos contra la monarquía española, ¿no? Eso es importante decirlo, ¿no? Los amotinamientos de 1812 en Tegucigalpa no era un acto independentista. Creo que todavía la figura del rey seguía siendo esa figura cohesionadora en términos políticos. Había un cuestionamiento al control que querían ejercer los españoles de la capital, que era muy distinto, ¿no? Entonces sí había un sentido identitario de ser americano frente al español, porque acuérdense que las autoridades de las gobernaciones venían de España, o sea, un gobernador, un nuevo hispano, criollo, como le quieran llamar ustedes, no podía acceder a un puesto de tal magnitud, ni siquiera del alcalde mayor. Los alcaldes mayores también los enviaban de España, ¿no? Y eso lo hacía la monarquía con la idea de controlar, ¿no? Entonces aquí vemos el territorio de Honduras, como más o menos era. Eh, Podemos ver, es un aproximado, tenemos la alcaldía mayor, la gobernación en azul, el territorio de la Tegucigalpa, que no tiene nada que ver con Tegucigalpa. Eh, Ese está en color verde, ahí nunca los españoles ejercieron jurisdicción. Y la parte rosada, la parte costera, la Mosquita y las islas de la bahía, ahí no había nada, ningún tipo de presencia española. Ahí lo que había eran territorios piratas, ¿verdad? De comercialización ilícita, donde había más presencia de británicos que comerciaban de manera ilícita por la zona. Entonces, más o menos así era el territorio, ¿verdad? Y había una dualidad no era una dualidad, estaba la gobernación y estaba la alcaldía mayor. En jerarquía se supone que la gobernación está arriba y la alcaldía mayor abajo, pero la alcaldía mayor gozaba de total autonomía, entonces, administrativa. Entonces, esto con la reforma borbónica se intentaba centralizar el poder en la capital y esto generó el conflicto entre Tegucigalpa y Comayagua. Por eso es que vamos a tener los levantamientos del 2. Es una conflictividad donde la élite de Tegucigalpa demanda que se vuelva a restaurar la alcaldía mayor que había sido eliminada en 1788. Entonces no fue un levantamiento independentista. La población salió molesta porque generalmente en el periodo colonial ustedes van a encontrar en todos los territorios americanos muchas protestas. Eran protestas por las cargas fiscales generalmente, la mayoría de ellas estaban muy motivadas por el tema de las cargas fiscales, de la tributación al cual las poblaciones indígenas o mestizas con el tiempo eran obligadas a la carga tributaria. Entonces había mucha protesta en todos los territorios, pero no eran protestas contra el monarca, no eran protestas contra el orden administrativo y político establecido. Entonces, esa es una aclaración que hay que hacerla porque generalmente se dice que 1812 fue el primer grito de independencia y lo van a encontrar ustedes en muchos libros que erróneamente se refieren a que en 1812 hubo un movimiento independentista, algo que no es cierto, ¿verdad? Era un tema más de restaurar las antiguas prebendas que había tenido Tegucigalpa, por ejemplo, en el territorio hondureño, antes
de 1788. Entonces, siguiendo ya más o menos tenemos una idea cómo era el mapa, y volviendo al tema del fidelismo, el fidelismo pues no es más que la fidelidad de las élites de todos los territorios al monarca español. El monarca español estuvo 6 años preso en cautiverio de parte de Napoleón Bonaparte, y con la caída de Napoleón en 1814 se restaura la monarquía, el rey Fernando VII, ¿verdad? La Constitución de Cádiz se había realizado en Cádiz porque Cádiz es la parte atlántica de España, el sur, y hasta ahí las tropas francesas no lograron llegar, ¿verdad? Porque fueron combatidas por un levantamiento, digamos, rebelde, guerrillero, de distintas fuerzas españolas que contuvieron la llegada de las tropas francesas hasta Sevilla y Cádiz, ¿verdad? Entonces, estas cortes, pues, fueron, digamos, promulgaron una serie de líneas políticas de corte liberal, ¿verdad? Bastante revolucionarias para la época. Es más, el fenómeno de la Constitución de Cádiz, y el poco tiempo que estuvo en vigencia en ese momento, fue sumamente respetado en Europa. Inclusive Antonio Gramsci dedica algunos textos al respecto, y convirtiéndose en Europa en un ejemplo de lo que consideraban en el siglo XIX lo que era un proyecto revolucionario. Entonces, cuando en el 14 regresa el rey Fernando VII, el deseado, como le decían, que todo el mundo deseaba que regresara al trono en Madrid, lo primero que hizo fue eliminar la Constitución y generar ese proceso de los siguientes 6 años, un proceso que va a ser absolutista totalmente, ¿no? El rey dice que no acepta cortes, que el mando absoluto lo tiene el monarca, ¿verdad? Y él asume todos los poderes eh, institucionales de España. Y durante todo este periodo, pues va a haber una persecución, digamos, contra cualquiera que se atreva a violentar, ¿verdad? Eh, Siquiera por un comentario en el espacio público, en una calle, hay una serie de denuncias que algunas están en el Archivo Nacional, donde otros ciudadanos, otros vecinos, denunciaban a otro vecino de que había expresado un comentario contra el monarca, contra el orden establecido, y se le hacía un juicio, ¿verdad? Hay varios, hay un comerciante apellido San Martín que es obligado inclusive le confiscan su bien por haberse atrevido a hablar a favor de Napoleón Bonaparte en público. Y este que vemos acá es este caso que está en el Archivo Nacional también, de José Francisco Villafranca, que estuvo arrestado por varios años, y que pues aparentemente se quitó la vida en la cárcel años después. Eh, lo acusaron de haber pegado pasquines o lo que diríamos nosotros ahora como especie de afiches o pancartas pegadas, lo que diríamos nosotros ahora, con consigna, una consigna contra los españoles. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, otro ejemplo del fidelismo, como también este documento, el Archivo Nacional, podemos ver cómo las élites locales, o sea, los novohispanos, los criollos, quiero decirle que los novohispanos o los criollos, ellos solamente controlaban en cuanto al poder político, controlaban la autoridad local, o sea, los ayuntamientos. Ahí era el único lugar donde ellos tenían mayor participación política, y pues ellos recibían estas directrices, ¿verdad? Como esta, que pueden ver ustedes que dice ahí, eh, cómo se envía a iluminar, se ordena a los vecinos para que para el sábado 17 de octubre se iluminen las calles para celebrar la victoria de las armas españolas sobre Morelos y demás sediciosos que han sido prisioneros. Esto con fecha 13 de octubre de 1815. ¿Verdad? La élite se mantuvo totalmente fiel. Y aquí tenemos dos figuras muy importantes
del establishment, del orden establecido eh, del gobierno de la administración española, es el Bustamante y Guerra, que fue de 1811 a 1818 el capitán general de Guatemala. Y ahí tenemos a Ramón Casaus, ¿verdad? El obispo de Guatemala, que van a ser dos figuras muy importantes en todo este contexto. El capitán general Bustamante y Guerra intentó controlar la insurrección, lo logró, ¿verdad? A través de presiones, ¿verdad? Y amenazas y negociaciones para tratar de que todas las élites en todos los territorios, hasta Costa Rica, se mantuvieran fieles al monarca Fernando VII y evitar cualquier tipo de relación, ya sea con los insurrectos de México o con la Capitanía General de Venezuela, que estaba pues, librando, como ustedes saben, en 1812 Bolívar le declaró la muerte a España y ese contexto pues era sumamente duro, ¿verdad? Para los españoles de cómo sostener un territorio ultramarino tan grande, ¿verdad? Y es por eso que John Lynch y otros historiadores hablan de que las guerras por las independencias de América las cataloga, varios autores las catalogan como una especie de guerra civil, porque generalmente los milicianos eran sacados de los mismos territorios y se ponían a enfrentarse, ¿verdad? En un bando o el otro, ¿no? Ya sea en el realista o en el bando, digamos, independentista. Entonces, es verdad que de España se mandaban refuerzos, ¿verdad? Mandaban muchos soldados de allá, pero generalmente el grueso de las personas que peleaban en estas guerras en Sudamérica o en México pertenecían a las mismas poblaciones, ¿verdad? Que conformaban toda la amplia composición social de los territorios mexicanos o de los distintos territorios del sur de América. Entonces, así más o menos para que tengan una idea, estas guerras por la independencia se propagaron en toda la década del 10, pero Centroamérica no vamos a tener mayor conflictividad, más que estos levantamientos del 11 y el 12, como les decía hace un rato, eran más autonomistas, más por un tema de legitimidad política en su vía o en su espacio, que por un tema de separarse de España. Digamos que si ustedes sintetizan cómo era el orden establecido en términos ideológicos, ustedes van a encontrar que había una trilogía. Dios, sí, canalizado a través de la iglesia, patria, el espacio territorial. Recuerden que la palabra patria no es una palabra nueva, es una palabra de la antigüedad, que ha tenido distintas connotaciones con el tiempo, porque los conceptos cambian o se van a adquirir resignificaciones con el tiempo, pero patria es el espacio territorial y así se entendía. eh, Igual hay otras palabras como república, ¿no? Que también ya se usaba antes de la independencia, pero patria era el espacio territorial donde vivían los novohispanos, esta élite, que vivía muy, pero muy bien, ¿verdad? Tenía enormes prebendas, eh, evadía su responsabilidad fiscal, que es un asunto que los españoles, la monarquía no pudo controlar a lo largo de 300 años, y el rey. El rey, como yo les mencionaba, ningún rey eh, en todo el periodo de la administración colonial viajó a América, conoció América. Carlos fue el único, Carlos IV, que iba a viajar, pero le dieron golpe de estado, digamos, en 1808. Primer rey de España que vino a América fue Juan Carlos, papá del actual, está vivo todavía, en los años 70 del siglo pasado. Entonces, el rey era una figura que aunque nadie la había visto en los territorios ultramarinos, solamente llegaban retratos que se instalaban en los ayuntamientos, ¿verdad? Copias de retratos del rey. Y era la única manera que se conocía y cuando el rey cumplía años o se celebraba un matrimonio en la Casa Real, había toda una parafernalia, una ritualidad festiva en todos los territorios. Era lo único, pero era una figura
que cuestionaba políticamente. Nadie cuestionaba al rey. Es más, en las protestas de 1811 y 1812 era bien irónico porque gritaban muera los españoles, tal por cual, ¿verdad? Pero siempre gritaban viva el rey. Entonces era bien contradictorio, ¿no? Viva el rey Fernando, pero mueran los españoles. Entonces había una contradicción enorme, digamos, en la narrativa de la gente, pero es porque el rey significaba esa figura que ocupaba un pedestal, un sitial ideológico fundamental. Entonces, en Centroamérica la trilogía se mantenía. Cuando nosotros llegamos hasta 1820 se sigue manteniendo, hasta el 21 se sigue manteniendo la trilogía de parte de la mayoría de las élites y es probable que sobre todo en Guatemala, que era la capital del territorio centroamericano, había una élite más letrada, digamos, mucho más fuerte, digamos, que tenía acceso a libros, que podían hacer reuniones clandestinas y que muchos de ellos pues estaban a favor de la independencia, pero públicamente nadie se atrevía a cuestionar por miedo de represalias, ¿verdad? Las represalias muchas veces se pagaban con cárcel o destierro. Entonces, obviamente nadie quería ir contra ese orden establecido y por eso el fidelismo se impuso, ¿verdad? De manera vertical por las autoridades guatemaltecas y las demás autoridades en todos los ayuntamientos de los territorios centroamericanos de aquel momento. Entonces, de esa manera, hasta 1821 se mantuvo ese fidelismo a la corona española. Ya en 1821 la situación ha cambiado. En febrero se empieza a preparar el plan de Iguala. Iturbide cohesiona a un gran sector de la élite mexicana que entiende que ya España ha perdido bastante capacidad, digamos, en términos militares, en términos políticos, en todo tipo de aristas que nosotros podamos encontrar. Entonces la élite mexicana entiende que hay que sumarse al tema de aquella insurrección de Hidalgo y Morelos de 10 años atrás y preparar un proceso de transición que terminaría pues con la segregación eh, de México del dominio español. Quiero decirles que desde marzo de 1821 Iturbide mantuvo una correspondencia clandestina con una de las familias más poderosas económicas económica y política de Guatemala, como era la familia Aycinena. La familia Aycinena eh, sobre todo Mariano Aycinena mantuvo comunicación con Iturbide y donde Iturbide pues lo incitaba de que se tenía que buscar el respaldo en Centroamérica, en Guatemala, para dar ese paso que era la separación política de España. Y a mediados de 1821 Bolívar triunfó en la batalla de Carabobo, que es la batalla donde le da la estocada final a las tropas realistas. Y si ustedes ven el contexto es totalmente adverso a España. Y otro problema que va a tener España, nuevamente, va a haber una insurrección liberal, la del coronel Rafael Riego en Sevilla. Se subleva, se levanta en armas, se oponen a que sigan soldados españoles, sean enviados a América a morir y en esta insurrección del coronel Riego en Sevilla, en España, exigen de que el rey proclame la constitución de 1812. Por eso nosotros vamos a ver que en 1820 el rey Fernando VII se vio obligado ante la insurrección en España a proclamar nuevamente la constitución de Cádiz de 1812. Es lo que se conoce en la historia española como el trienio liberal, que se refiere a los 3 años en que Fernando VII proclamó la Constitución de 1820 a 1823. Luego nuevamente le da golpe Fernando a la Constitución y vuelve a declarar el Estado absolutista en España en 1823. Pero nuestra historia con España, pues en 1821 se interrumpe y es por eso que en esa reunión del 15 de septiembre, en las autoridades establecidas en Guatemala, pues deciden pues hacer la proclama, ya México lo demandaba, el contexto era totalmente adverso a España y ante el temor, como en la misma proclama lo dice, ante el temor de que sean otros sectores, los sectores populares sobre todo, el temor a que estallara una conflictividad armada, las élites se adelantan e inician un proceso de transición. Las mismas autoridades españolas, con otros representantes de la élite nueva-hispana guatemalteca, asumen el control de esa transición política, que podemos llamarla así, fue una especie de transición política
luego de la proclama el 15 de septiembre de 1821, ¿verdad? Y ahí pues se inicia un nuevo proceso político, ¿verdad? Donde las ciudades en Centroamérica quedaron divididas nuevamente en conflicto, como había sucedido 9 años atrás, 9, 10 años atrás. En este caso, en el caso nuestro de Honduras, pues Tegucigalpa con Comayagua, ¿no? Tegucigalpa acepta cuando llegan los bandos de la proclama el 28 de septiembre de 1821, llegan el mismo día a ambas ciudades, eh, o ambos territorios. Eh, Tegucigalpa la acepta con la condición de eh, no querer ningún vínculo con Comayagua, y eh, Tegucigalpa se adhiere a la capital, Guatemala. Comayagua la acepta y exige insubordinación de Tegucigalpa y no quiere saber nada de Guatemala. Ustedes ven las posiciones, ¿verdad? Tegucigalpa pro Guatemala, Comayagua anti Guatemala. 1821, las dos ciudades estuvieron a punto de irse a una guerra, ¿verdad? Una guerra civil. De hecho, ahí aparece Morazán como teniente de milicias de Tegucigalpa. Y finalmente México había mandado a la frontera con Guatemala, en los territorios de Chiapas. Chiapas se había quedado adherida desde el inicio del proceso después del 15 de septiembre a México. México acantonó ahí sus 2.000 hombres a cargo del brigadier Vicente Filísola. Vicente Filísola fue muy astuto, ¿no? Trabajó con diplomacia, hasta cierto punto creo que supo manejar bien y evitar que las ciudades se fueran a guerra civil. En el caso de Mayagüe y Tegucigalpa, pues hubo varias negociaciones. Una de ellas era conferir el título de ciudad a Tegucigalpa, ya que Tegucigalpa nunca tuvo título de ciudad durante el periodo colonial. Lo va a adquirir hasta el mes de diciembre de 1821, producto de estas negociaciones, donde el brigadier mexicano Vicente Filísula tuvo mucho que ver para calmar los ánimos y evitar la guerra civil. Y de esa manera, pues, puedo relatarles lo que pasó así de manera breve. Hay tantas aristas que podríamos seguir mencionando de las decisiones, pero si ustedes ven, la política es así. Cada momento se toman decisiones de carácter político. 1821 no es un tema de un tema de héroes ni antihéroes, como generalmente se nos ha mal enseñado en las escuelas y en los colegios. La política, los contextos históricos, la historia es así, son contextos, ¿verdad? Y cada contexto tiene sus particularidades y tiene sus figuras políticas que toman las decisiones en ese momento, que actúan estratégicamente según los intereses de su grupo económico, grupo político. Así ha funcionado toda la historia. Entonces, 15 de septiembre de 1821 hubo una especie de transición que va a generar en el futuro una serie de rupturas continuas, como por ejemplo el último capitán general, digamos, el último capitán general era Gavino Gainza, que lo pueden ver en esta imagen. Ahí está Vicente Filísolo al lado y ahí está Agustín Iturbide en medio. Entonces Gavino Gainza fue el último capitán general, y este último capitán general en la transición del 15 de septiembre en Guatemala se convierte en jefe, ¿verdad? Se convierte como en el jefe de Estado, ¿verdad? En este proceso de transición, pero en 1822 es destituido y Vicente Filizo le toma el control una vez que ha logrado entrar con sus 2.000 hombres armados a la ciudad de Guatemala. Eh, Ahora, ¿qué pasa con nuestro territorio? Pues dos ciudades divididas, confrontadas. El último gobernador era eh, José Tinoco Contreras, ¿verdad? Él asume el mando como jefe de Estado de Honduras después del 15 de septiembre de 1821, pero en Tegucigalpa asume otro jefe de Estado. O sea, Honduras tuvo en ese lapso entre 1821 y 1824 dos jefes de Estado y ninguno de ellos se reconocía. El otro era Dionisio Herrera, que había quedado a cargo de la Diputación Provincial y quedó a cargo de la jurisdicción de lo que había sido la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa luego de la muerte de
de Narciso Mayol, que fue el último alcalde mayor enviado desde España. Entonces Dionisio Herrera asumió ese rol. Hasta que finalmente esta imagen que pueden ver ahí de Pedro Nolasco Arriaga, es hasta que se conforma un congreso en un lugar intermedio entre las dos ciudades, que es el pueblo minero de Cedros, donde se instaló pues la representación legislativa, ¿verdad? Que va a dar paso, ¿verdad? A la creación de una carta magna del Estado de, de Honduras. Y aquí tenemos nosotros los representantes, como lo pueden leer ahí, ¿verdad? De ese primer proceso constituyente. Además, pues que en 1824, el 22 de noviembre de 1824, o sea, la otra semana se cumplen 200 años de haberse promulgado la Constitución Federal en Guatemala, el cual pues quedó constituida por 5 estados: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y el más reciente Costa Rica, ya que Costa Rica no había sido ni gobernación, ni subdelegación, ni nada. Era una subdelegación, no era gobernación. Y estaba adscrita a Nicaragua durante el periodo colonial, pues se crea ese estado también, un estado nuevo, que es Costa Rica. Y así quedó instalado el proceso constituyente en ese momento. Y ahí está Dionisio Herrera, pues en esta negociación entre ambas ciudades, pues es elegido, ¿verdad? Como el primer jefe de Estado de Honduras, ya de una manera apropiada y legítima, ya producto de una negociación de todos los grupos de élite y la representación territorial que ustedes pudieron ver en la anterior diapositiva. Aquí están los personajes que le mencioné. Aquí es un poco la población. Había para el periodo federal, a finales de los 20, más o menos, esta era la población, una población que andaba rondando los 2 millones de habitantes en toda Centroamérica, ¿verdad? Eh, y bueno, no sé si lo paramos por ahí, Juan Pablo, porque Sí, eh, como esta presentación sigue un poquito más hacia la federación, no, pero está quiero magnífico la como... explicación. Mira, me han hecho varias preguntas, Edgar. Sí, démosle la pregunta, sí. Sí, me dicen, bueno, me preguntaron sobre el mapa. ¿De qué año es el Ah, mapa que no, presentaste? Sí, no, este mapa es una reconstrucción. Esta es una reconstrucción que hicimos con el amigo Omar Aquiles hace algunos años, ¿verdad? muy bien. Y esto en base pues a la documentación, donde nosotros entendemos que el alcalde mayor, la palabra lo dice, miren, alcaldía mayor tenía su sede, ya como su capital era la villa de Tegucigalpa. Y ahí lo dice la palabra mayor, el alcalde mayor, porque hay alcalde en todos los pueblos. Generalmente en el periodo colonial, los alcaldes eran elegidos el último de cada día, de cada año, ¿verdad? Para asumir el 1 de enero, así funcionaba. La tarde-noche del 31 se juntaban en el ayuntamiento y se elegía el nuevo alcalde para el siguiente año. Y eran 3 alcaldes: alcalde primero, segundo y tercero. Esa era la forma como estaban organizados los ayuntamientos en este periodo, digamos, de colonial. Y más o menos la jurisdicción de la alcaldía mayor es lo que es todo el sur de Honduras, parte de La Paz, la mayor parte de lo que es Francisco Morazán y el departamento del Paraíso. Todo esto estaba dentro de la jurisdicción. Inclusive había algunas partes de Olancho que pertenecían a la alcaldía mayor. Y luego el demás territorio era la gobernación de Comayagua, excepto, pues, como lo pueden ver en ese mapa, la parte verde, que fue un territorio montañoso, donde nadie penetró, y la parte rosada, que eran zonas de piratería y de comercio ilícito. Básicamente llegaban bastantes británicos, holandeses, franceses, de distintas nacionalidades, pero mayoritariamente ingleses, ya que los ingleses también estaban en Belice. Belice e Islas de la Bahía, pues hay cierta cercanía y había todo un proceso, había una dinámica de piratería en esa zona. De hecho, todavía la piratería en esa zona sigue existiendo de una u otra manera. Eso es el mapa, es una reconstrucción de cómo era la gobernación. Obviamente los límites de la gobernación que ustedes pueden ver ahí, esos límites pues son, estos límites que ustedes pueden ver aquí son básicamente los de la época borbónica, y que son esos límites los que se toman en consideración en todos los litigios que vamos a tener durante la República entre las naciones centroamericanas.
¿Qué otra pregunta? Muchísimas gracias. Vamos a permitir hablar a Alvin Velázquez, que tiene una pregunta, levantó la mano, entonces ahorita en Ok. este momento le damos el uso del micrófono. Alvin puede hablar, puede hacer la pregunta. Hola, muy bien. Creo que estaba levantando las manos. Bueno, entonces vamos a ir a Osiris Fabiola. Bueno, Alvin puede hacer la pregunta. Bueno, no quiere hablar Alvin. No, Hola, hola. Muy bien. Bueno, esa solo sería él que tenía levantada la mano. Después, no sé, Daniel, si hay otras preguntas. En el caso, María Barahona también tiene levantada la mano. ok, vamos a permitirle, creo que no, ya se fue María Barahona. Bueno, no, solamente Wilfredo Wilfredo Moreno. Moreno. Vamos a ver. Puede hablar, Wilfredo. Sí, buenas tardes, placer saludarles. Me llama la atención la parte donde menciona el doctor sobre la figura del primer jefe de Estado, por decirlo así, en donde toma el control después de que fallece el apellido Mayol, parece que mencionó, ¿no? Aquí Narciso. en Tegucigalpa, Alcaldía Mayor de Tegucigalpa, pero no así en Comayagua. No sé si nos puede ampliar un poco más sobre eso, porque sí me llama la atención, porque desgraciadamente lo hemos estado enseñando de esa manera, en donde sobresale la figura de Dionisio de Herrera, pero se invisibiliza la otra figura del personaje de Comayagua. Sí, es que mire, recapitulando un poco, desde el finales del siglo XVI se creó la alcaldía mayor, ¿verdad? De Tegucigalpa, a principios del 17 realmente se crea ya como jurisdicción, que eran los territorios que yo le acabo de mencionar hace un momento, como lo puede ver usted ahí calculadamente en este mapa. Entonces, los Habsburgos, o sea, la Casa Real que gobernó España desde el siglo XVI hasta los primeros años del siglo XVIII, los Habsburgo crearon una serie de los historiadores expertos en América, le llaman, crearon esquemas jurisdiccionales plurinacionales. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, dentro de la gobernación de Honduras existía un territorio con bastante autonomía que era la alcaldía mayor. Eran como dos territorios, en realidad como dos gobiernos. Tegucigalpa, la alcaldía mayor de Tegucigalpa tenía su propia administración, ¿verdad? eh, Prácticamente gozaba de una autonomía, respecto de la gobernación, pese a que en jerarquía la gobernación estaría arriba, pero en la realidad, en la praxis, no era así, era una jurisdicción muy autónoma. Cuando llegan los Borbones al poder, los Borbones inician una serie de medidas, ¿verdad? Para tener un mayor control de la administración. Y entonces los Borbones se van por el camino de desmontar esos esquemas plurinacionales por una idea de centralizar en una capital las responsabilidades administrativas. Entonces, la mayoría de los territorios van a empezar a eliminar, por ejemplo, las alcaldías mayores, ¿verdad? En el caso nuestro de Honduras, en 1788, como dice ahí, se elimina la alcaldía mayor y entonces la élite tegucigalpa inicia un proceso de constantes reclamos, pagan abogados en Guatemala, en Madrid. En 1807 le mandaron un regalo al rey Carlos IV de 2.000 pesos, ¿verdad? Para tratar de quedar bien con el rey y lograr que el rey, y saben que el rey preparó un decreto, ¿verdad? Para volver a restaurar la alcaldía mayor, pero en eso se vino la crisis del 8 y no entró en vigencia. Pero Tegucigalpa siguió y las protestas de 1812 fueron asusadas por la élite, ¿verdad? Le echaron la culpa a Comayagua de la crisis que había, la sequía y un montón de situaciones que había en 1812. Y por eso es que vamos a tener esa conflictividad entre Tegucigalpa y Comayagua. Pero Tegucigalpa exige tener los privilegios que había tenido en el pasado, ¿verdad? Y cuando se da la independencia, entonces vamos a tener este conflicto que les mencionaba, que casi
termine en guerra civil y entonces vamos a tener dos gobernadores, ¿verdad? Dos jefes de Estado, porque las dos ciudades no se reconocen. Es una conflictividad. Comayagua, pues el último gobernador, José Tinoco Contreras, asume el rol de jefe de Estado. Y en Tegucigalpa, Dionisio Herrera, ¿verdad? Que ante la muerte de Narciso Mayor asume el control de la Diputación Provincial, de lo que era la Alcaldía Mayor también, y entonces él queda como jefe de Estado. Entonces, tenemos dos gobernantes, dos jurisdicciones que no se aceptan una a la otra, están en conflicto. Y esto que usted ve en pantalla es producto de una negociación que en 1824 le puso fin a este conflicto. Y ahí sí ya legítimamente, después de una negociación política de todos los representantes territoriales que ustedes ven acá, dirigida por don Pedro Nolasco Arriaga, que sería considerado el primer presidente del Congreso en la historia de Honduras, se decide que este señor asuma a partir de 1824, ahora sí, con legitimidad y aceptación y negociación de las dos ciudades, la jefatura del Estado, la cual la va a tener hasta que lo derrocan en 1827, 3 años después, con la invasión de las tropas federales y su captura y es trasladado preso a Guatemala en 1827, a mediados de 1827. No sé si le respondí. Gracias, gracias. Muy bueno, interesante. Sí, gracias. En el espacio, em, estimado Edgar, a Ujú. Gerson Velázquez para... Ok. ¿Puede hablar Gerson? Hola Gerson. Hola Gerson. Hola, un gusto, Sí, le escuchamos Gerson. gusto saludarlo, doctor. Tuve el privilegio de compartir un tiempo con usted en la UNACIFOR, tiempo Ah, atrás, y gusto saludarlo. sí, una vez estuve ahí, ¿verdad? Dando una conferencia. Correcto. No, felicitarlo por todo lo que está compartiendo y creo que comparto el tema de la geografía. Qué bonito que lo abordó el tema de la geografía porque creo que en ese tiempo, como, bueno, usted mencionó que es una reconstrucción, ¿verdad? Pero creo que también es un tema que desconocemos bastante dentro del sistema colonial. Entonces, felicitarlo, ¿verdad? Porque sí se necesita ese contexto también. Sí, sí, el tema de la historia son contextos, como yo les decía. Creo que, bueno, todos aquí somos docentes, ¿verdad? Yo creo que la, tenemos que buscar la manera de contextualizar las cosas. Todo tiene, en primer lugar, uno tiene que tener claridad cómo funciona una sociedad, cómo son las fuerzas en pugna en una sociedad, que existe una élite, un grupo dominante, ¿verdad? Que controla los medios de producción, ¿verdad? En aquella época, pues la tierra como principal medio de producción. Entonces, eso nos permite a nosotros desmontar la historia del bronce, la historia de la prosa lírica, ¿verdad? De la época, de esas leyendas doradas de la época y tratar de construir una historia que nos permita a nuestros estudiantes tener un criterio más profundo y más claro de cómo funcionan las dinámicas políticas. O sea, ese creo que es el gran reto que tenemos los docentes, de qué manera nosotros contextualizamos, pues, la realidad de nuestra historia. Y la historia de Honduras es muy importante. Muchas veces en los colegios, en las escuelas, no se le da la importancia, ¿verdad? Necesaria. Entonces yo siempre lo he dicho, lo he dicho a mi programa, cuando tenía mi programa de televisión o cuando me entrevistan los periodistas, yo siempre digo de que eh, las fechas cívicas de nuestro calendario cívico deberían de ser también fechas de foros y de debates en las escuelas y los colegios. Creo que hay que enseñarle a los niños a debatir, a hacer este ejercicio de la oratoria, de la discusión en base a un contexto histórico
estos ejercicios creo que deben de profundizarse, ¿no? Lo que en el pasado le llamaron tertulias patrióticas. Perfectamente nosotros podríamos hacer un esquema similar y el Ministerio de Educación pues debería de buscar las metodologías, ¿verdad? De acorde pues a los niveles, ya sea el primario, el secundario, y bueno, en el universitario donde estamos nosotros, en mi caso, creo que ahí es imperdonable, ¿verdad? No enseñarle al estudiante a, a discutir, pues, al debate académico, ¿no? Al debate partiendo de un contexto y es una obligación que nosotros tenemos que hacer con los estudiantes, ¿verdad? Es sumamente importante de que entendamos de que tenemos figuras históricas de la cual en las escuelas y en los colegios se habla todos los años, pero esas no son figuras míticas. Ellos no son mitos, no son bronce, no son mármol, ni retratos en un lienzo de una pintura, ¿no? Eran seres humanos que asumieron roles históricos y que esos contextos históricos tenemos que manejarlos, porque eso nos da un criterio más profundo de lo que es el país, e inclusive nos permite entender hacia dónde debemos de avanzar como país, ¿no? Cómo profundizar la conceptualización de lo que es la ciudadanía, los derechos de la ciudadanía y la responsabilidad de la ciudadanía y cómo deben de existir límites sobre el abuso de autoridad en el poder legislativo, donde se toman decisiones mayoritariamente en la historia nuestra, decisiones que van a favor de pequeños esquemas de grupos económicos o de capitales externos. La República de Honduras, me imagino que en estas cátedras que ustedes reciben deben de profundizar en esos temas, entender también la República de Honduras, ¿no? Y de todos los difíciles trabajos azarosos en que ha pasado la República. Sí. Gracias, Edgar. Sí, y precisamente la refundación de la educación motiva esa crítica, Edgar, Sí. y esa autocrítica y también esa discusión que debe plantearse en todos los campos y sobre todo en la educación. Vamos a cerrar con tres intervenciones más, Edgar. Gracias, enriquecedora realmente la conferencia, con Carla Discua, y después con Kenny Ortiz y con Juan Flores vamos a terminar. Pero que Siempre nos dando digan su... nos digan de dónde ¿De dónde están, vienen, va? de De dónde dónde están están? conectados, ¿Verdad? sí, para que tengamos una idea, sí. Porque Perfecto. uno cuando habla aquí en estas reuniones virtuales, pues uno está hablando y no sabe quién lo está viendo y quién lo está Muy bien. escuchando. Cuando empezaron la pandemia, ¿se acuerdan que muchos profesores cayeron en un montón de trampas ahí, ¿verdad? Hablando más de la cuenta y los estaban grabando. Correcto. Sí, sí. Carla, Muy buenas tardes, es un placer saludarles, bendiciones a cada uno de ustedes. Soy Carla Discua desde San Manuel Cortés. Primeramente, licenciado Edgar, quiero felicitarlo. Este diplomado nos sirve a nosotros en cada aula, en cada centro educativo, para aportar más y ahondar más en la historia de nuestros próceres, igualmente conocer la historia de Honduras y poder pues apoyar a nuestros niños, inculcarles la importancia del civismo y el respeto a nuestra patria, a nuestros próceres y héroes. Mi pregunta es la siguiente. Me gustaría que por favor usted ahondara un poquito más en el legado que nos dejó Dionisio de Herrera, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, dos cosas sobre Dionisio de Herrera, ¿no? Eh, él fue a estudiar Derecho a la Universidad de San Carlos en Guatemala, ¿verdad? Pertenecía pues a una familia de dinero, era primo de José Cecilio del Valle, y pues eran de una familia con muchos recursos, ¿verdad? Solo la gente que tenía recursos podía ir a estudiar a Guatemala en aquel entonces. Y pues un hombre muy, muy letrado, ¿verdad? Se ha dicho mucho de que era un hombre, es un tema que también esta figura hay que estudiarla a mayor profundidad y muy poca gente, Ramón Oquelí, muy poca gente que estudió, digamos, ha estudiado el perfil de Dionisio Herrera, biografías de él, pero lo que sabemos, lo poco que sabemos, era un hombre muy letrado, tenía una importante biblioteca que se dice que fue quemada en 1827. También se dice que Francisco Morazán estudió mucho, ya que fue secretario de él en la biblioteca de él. Muchos inclusive atreven a decir que Dionisio Herrera, en términos ideológicos, era un hombre muy dado a un ala bastante radical dentro del el liberalismo, digamos, surgiente post-revolución francesa. Eh, Esto es lo que se ha dicho así a grandes rasgos sobre él.
Como hombre de Estado, en segundo punto, pues fue un hombre que cuando regresa pues, de estudiar, se integró en la alcaldía mayor de Tegucigalpa, trabajó con el último alcalde mayor, Narciso Mayol, y asumió el liderazgo en la Diputación Provincial en 1820, eh, luego de que se proclamó la Constitución de Cádiz en España, y ante la ausencia del alcalde mayor, prácticamente él estuvo dirigiendo en los últimos meses del periodo colonial lo que era la Diputación Provincial, la jurisdicción de la alcaldía mayor, en 1821 pues va a ser un hombre clave, digamos, entre el 21 y el 27 en la historia de Honduras, porque va a asumir un liderazgo político muy contundente, que va a tener la capacidad de negociación que permite que él quede como jefe de Estado, ¿verdad? Yo creo que fue una figura muy relevante de nuestra historia, ¿verdad? Eh, y de la historia centroamericana, porque también tuvo participación en El Salvador como jefe, ¿verdad? De Estado, ¿verdad? Inclusive fue electo como jefe de Estado en Nicaragua, pero no logró asumir. Entonces fue un hombre muy preparado, digamos, y una figura política muy contundente en esa transición política que les mencionaba. Entonces yo creo que los legados de estos personajes es haber sido pues los pioneros de la construcción de una nación, ¿verdad? Los primeros pactos, porque cuando sé que se desquebraja totalmente el esquema ideológico que mencioné anteriormente, Dios, Patria y el Rey, había que ver cómo se organizaba la estructura de un Estado. No era nada fácil, ¿verdad? Porque había mucha evasión al fisco, las élites no querían pagar, no, asumir sus responsabilidades fiscales en los distintos territorios, había un exceso de localismo, eh, las poblaciones indígenas están fuertemente golpeadas en sus derechos sociales y económicos. Era un contexto bien difícil y generar pactos políticos que permitieran gobernabilidad no era tan fácil. Yo creo que si un mérito se le da a alguien como Herrera es precisamente haber, haber tenido el reto de ser ese primer jefe de Estado nuestro, capaz de poder negociar y poder generar gobernabilidad. O sea, Edgar, tenemos tres participaciones más y Sí. vamos a cerrar también con la participación del maestro Guillermo Varela. Entonces vamos Ah, a, muy bien. está Memo Varela por ahí. Sí, sí, claro. Kenia Cortés, saludos. ¿Quién tenía levantada la mano? No sé si puede hacer su pregunta, Kenia. Buenas tardes, compañeros. Disculpen, pero es que es una sola computadora para varias personas, para Ya recordar entiendo, lo que sucede en pandemia. Y entré en la entendemos. sesión con la de mi esposa. Sí, muy interesante. Y lo que mencionaba, y justamente es este tipo de espacios me parece el adecuado como para gestionar una nueva manera de evaluación. Yo soy de la vieja guardia, donde nos aprendíamos aquel cuestionario de 100 preguntas para el examen del himno o una cuestión como más memorística. De repente, estos espacios son ideales para generar y para proponer a nuestras autoridades una forma de evaluación que sea más consciente, más de transmitir conocimiento, de crear conciencia dentro de las nuevas generaciones. Y creo que este espacio es el ideal para la creación de esa propuesta que sea socializada con los compañeros, pero sobre todo con las autoridades, para crear, como repito, estos espacios donde se crea el conocimiento, donde se crea la conciencia social dentro de nuestras generaciones. Muchas gracias. Ustedes, bien. Edgar, Sí, no, sigamos entonces con las otras participaciones. No, y sin duda, pues oh, sí, la historia es eso, la conciencia, ¿verdad? Generar mayor conciencia crítica, que creo que ese es así- el deber que tienen los docentes en crear ciudadanos, ¿verdad? En formar ciudadanos, mejor dicho. Ese concepto de ciudadanía es bastante profundo y
la historia pues es un pilar fundamental para poder darle ese sendero al estudiante. Aquí tenemos al profesor Juan Flores, que es muy crítico, Edgar, y te va a hacer una pregunta. Ok. Buenos días, o buenas tardes más bien, saludando al amigo e historiador, bueno, buen amigo, don Edgar Soriano. Le saludo a Juan Flores de Tegucigalpa. Edgar, ¿cómo está? Bien. Mucho gusto, Juan. Igualmente, igualmente. Pues tengo un par de preguntas con respecto a su exposición. Eh, la primera es enfocada en el comentario que usted hacía de que nuestros héroes, nuestros próceres, pues se les ha, dentro de la enseñanza, dentro de la educación, se les ha mitificado, se les ha convertido en mitos un tanto heroicos y alejados de las circunstancias histórico-materiales en las que se han desenvuelto. Entonces, la primera pregunta es, creo que Morazán, Francisco Morazán, que es el tema que nos tiene aquí, pues podría decirse que ha sido también demasiado elevado en cuanto a su desempeño y su personalidad en la historia de nuestro país. Eh, ¿Y cómo crees, si es así, que se debe reenfocar este estudio de nuestro prócer, siempre llevándolo a ser pues un ejemplo a seguir, pero sin convertirlo en un héroe mitológico? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ya que tenemos la imagen ahí de Dionisio de Herrera, es, pues se ha hablado mucho de la influencia de don Dionisio Herrera en la formación intelectual y el acceso a la cultura libresca, como mencionaba Guillermo Varela hace un par de sesiones, para Francisco Morazán. Pero una pregunta que de repente nosotros no sabemos contestar a nuestros estudiantes es, cuando don Dionisio Herrera es nombrado primer jefe de Estado de Honduras en 1824, ¿cuál es el vínculo directo de Francisco Morazán en ese proceso? Lo pregunto pues como profesor, no todos somos historiadores aquí, pero sí con muchas ganas de aprender y de enseñar correctamente. Gracias, Edgar, y es un placer volverte a escuchar. Sí, totalmente de acuerdo. Se ha mitificado bastante las figuras de estos personajes, eran seres humanos, pues, líderes políticos, ¿verdad? La mayoría de ellos, pues, provenientes de una élite novohispana, ¿verdad? Muy vinculada al comercio, a la minería y, y a otros rubros, digamos, económicos muy potentes de la época, ¿verdad? Y en primer lugar uno tiene que saber identificar, ¿no? Lo que es una élite, ¿no? En determinado contexto, en cualquier circunstancia, qué significado tiene una élite dentro de una sociedad. Eh, por otro lado, pues sí, méritos tenían de sobra en el sentido de liderazgo político, ¿verdad? En el sentido de ciertas capacidades que se manifestaron tanto en el plano político como en el plano armado, el caso de Francisco Morazán. Pero sí ha habido un exceso, digamos, de mitificación. Yo siento que hay una actitud de, de mantener petrificado a Morazán en el, en el bronce sobre su caballo y no bajarlo al plano del contexto histórico. Yo creo que ese es el deber que tenemos nosotros, los historiadores, los, los profesores, de saber explicar el rol histórico de este personaje, el significado histórico en esto de la ciudadanía, en esto de la construcción de las bases de nuestra nacionalidad. Sin duda, todos ellos juegan un papel sumamente importante y en la parte de ser de una élite letrada, pues sí, sin duda, eran hombres muy ilustrados en el sentido de que eran lectores, leían inclusive en otras lenguas, ¿verdad? Porque muchos libros llegaban aquí sin traducción. Entonces sí eran hombres muy versados, digamos, en la lectura. Francisco Morazán, por ejemplo, no fue a la universidad, a diferencia de Herrera, que sí se graduó en Derecho
en San Carlos de Guatemala, Morazán fue bastante autodidacta, tuvo profesores privados y fue autodidacta y sin duda se alimentó mucho al haber trabajado de cerca con Dionisio Herrera, con quien tenían un parentesco político. Entonces aprendió mucho del jefe de Estado y sin duda se alimentó, se nutrió mucho de él. Eh, Eran hombres de Estado, de eso no hay ninguna duda, ¿verdad? Pero cuando una persona es un hombre de Estado, puede tener aciertos y desaciertos. Somos seres humanos. No existe un ser humano perfecto. Entonces, pienso que sí ha habido un exceso, digamos, de narrativas, sobre todo con la figura de Morazán, ¿verdad? Que lindan en esa dinámica de petrificar al personaje en el bronce y en la gloria y en el mito. Y al contrario, creo que los historiadores, nosotros ahí en la carrera de historia, en los espacios donde estamos, pues no se trata de que seamos enemigos de Morazán, al contrario, lo admiramos mucho. Por aquí tengo un buen retrato yo de Morazán. Para nosotros es un ícono pues, de nuestra historia. Eh, pero eso no significa que vamos a seguir reproduciendo y diciendo las mismas cosas que ciertas narrativas míticas de muchas páginas de distintos libros que nos han legado algunos autores del pasado, que las vamos a seguir repitiendo. No, vamos ahora a tratar de profundizar y ver la historia de manera más profunda, de manera más crítica, que nos permita crear esas rutas de análisis sobre las figuras y sus contextos, porque una persona no hace el contexto. El contexto lo hace, la persona surge del contexto. El historiador belga Henri Pirén dice que los hombres nos parecemos más a nuestro tiempo que a nuestros padres, es una realidad. Entonces, esa humanización de la figura es sumamente importante, claro que sí. Gracias, Edgar. Vamos a terminar con tres intervenciones más, Edgar. Le vamos a permitir a Alan que dé su interrogante y después quedaría Guillermo Varela y Jesús Suazo nada más. Vamos a ver, Alan. Bien, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, lo escuchamos. Ok, bueno, más que todo, hacer un comentario y dejar ahí una manera de debate. ¿Va? Bueno, dentro de las particularidades del diplomado, pues hemos tenido bastantes expositores y eso conlleva a tener bastante o diferentes planteamientos, ¿verdad? De la historia. Bueno, pero cabe ahí resaltar, y referente a lo que dijo el profesor anterior, en que llevamos a un momento que los estudiantes nos preguntan, ¿y Morazán qué tuvo que ver con la independencia? ¿Verdad? Porque en septiembre el altar cívico y hacemos bastantes actividades respecto a la independencia, pero como comentábamos, pues realmente de manera explícita, ¿verdad? Algunos historiadores han dicho de que sí hubo participación, pero digámoslo de manera explícita, realmente, según lo que comprendo, no lo hubo, precisamente porque no fue un conflicto, como usted lo decía, fue un periodo más que todo de transición, un periodo de conveniencia por el plan de Iguala también en Nueva España, hoy actual México. Entonces, realmente Francisco Morazán, si bien es cierto, durante se daba dando la independencia, él ya tenía cargos públicos y ya estaba pues trabajando para el Estado, pero no es que de manera directa o de manera explícita tuvo alguna intervención, sino más que todo ya en el proceso de mantener unida a la Federación Centroamericana. Entonces, si nos vemos, como decía el profesor anterior, en esa cuestión, pues, de cómo ubicarlos en el espacio, ¿verdad? Claro, a veces tratamos de vincular un poco con la relación que tenía, pues, Dionisio de Herrera con Francisco Morazán, porque de una u otra manera, pues, Dionisio, me corrige si me equivoco, redactó, pues, decimos nosotros, el acta de independencia de la provincia de Honduras, ¿va? Pero usted también ya hablaba de cómo pues Tegucigalpa y Comayagua tenían pues posiciones diferentes. Entonces sí dejar ese como debate pues de que realmente a veces nosotros tendemos a confundir pues a nuestros estudiantes o no comprendemos directamente nosotros cómo se dio la cuestión espacial. Porque el altar cívico lo vendemos o se nos ha vendido o lo creemos porque no estudiamos a profundidad
como que tiene que ver directamente con el 15 de septiembre de 1821, cuando no es así, ¿verdad? Sino que en diferentes procesos de la historia de Honduras, eh, precisamente, pues creo que hasta un poquito antes de la reforma liberal, ¿verdad? Porque no agregamos ni a Marco Aurelio Soto ni a Ramón Rosa, pero que sí tenemos, y esto es otra cuestión que ahorita que me acuerdo, el hecho de dos heroínas, ¿verdad? De dos mujeres que bien es cierto, actualmente el Estado, a través del gobierno actual, pues está promoviendo el caso de Berta Cáceres, pero no promueve y que fue hecho, de hecho, en el gobierno de Manuel Zelaya en 2008, bueno, estaba él gobernando, pero en Congreso obviamente, el incluir en el altar cívico a Visitación Padilla, de la cual pues la Secretaría de Educación actualmente pues no la promueve, de hecho creo que ni siquiera está en las vistas que hacen de los altares cívicos. Y también dejo eso ahí como un detalle que ojalá pues, los que están aquí representantes de la Secretaría de Educación tomen en cuenta. Solamente. Sí, Bueno, en creo cuanto a que las figuras, solamente creo que Unice puede darnos ahí que se han escrito sobre varias heroínas. En el caso de la Secretaría de Educación, lo que muchas veces lo que sucede es que no conocemos las diferentes obras que se publican a través de la Secretaría de Educación. Unice, ahí si nos puedes ayudar un poco, porque yo sé que tú has tratado ese tema, para darle la palabra a Edgar, porque no podemos, Edgar, dejar de mencionar lo bueno que se ha hecho dentro de la refundación de la educación. Bueno, gracias. Es verdad, nosotros vimos muchos altares y en esos altares no estaba Visitación Padilla, no estaba Berta Cáceres y ya están los decretos de que ellas son heroínas. Entonces, ya que estamos aquí frente a una buena cantidad de docentes de todo el país, recordarles que ellas ya son consideradas heroínas patrias. Y nosotros, en los libros que les compartimos en el diplomado, ustedes pueden encontrar una variedad de libros, entre ellos un texto que habla de las diferentes heroínas y héroes patrios de este país. Entonces, ese libro ahí está, ustedes lo pueden descargar. También si entran a la página de la Secretaría de Educación y ahí buscan donde dice Editorial Sabio Valle, ahí está ese texto para que lo descarguen. Hay una reseña, una biografía muy cortita acerca de Visitación Padilla y también de Berta Cáceres que ustedes pueden utilizar con sus estudiantes. Asimismo, pronto, ya para este año, vamos a tener otra publicación dedicada también a otras profesoras, un escrito un poco más amplio acerca de Visitación Padilla, escrita por uno de nuestros ex colegas, Andrés García, que lo escribió del tiempo en que Visitación Padilla era estudiante. Entonces ahí tenemos varios textos que a ustedes les van a estar sirviendo y que más adelante esperamos poderlo compartir. Bien, Edgar, ahí sí puedes contestar la pregunta. no, solamente decirles pues que sí, los personajes, yo creo que se debería mantener, imagino que así lo manejan en el sistema de educación. Yo la verdad que desconozco muy poco, ¿verdad? De cómo se maneja, porque yo he sido docente, pero en la universidad, no en el sistema educativo de la Secretaría de Educación. Por lo que entiendo, ya como lo explicó aquí la amiga Eunice, ya hay mucho material, ¿verdad?, que se ha producido al respecto de la participación de hombres y mujeres a lo largo de la República, porque creo que se debe manejar más allá de la independencia de 1821, que como lo acabo de mencionar, no fue ningún hecho heroico ni nada por el estilo, sino que fue una transición política. Y en esa transición política, varios participaron de una u otra manera. Entonces yo pienso que el tema de figuras que han aportado a nuestra cultura, a nuestra historia, a lo largo de esos 200 años de historia, pues debe haber algún calendario cívico, ¿verdad? De nuestra historia republicana. En cuanto a 1821, pues todos tenían un rol, ¿verdad? Voy a empezar con José del Valle, pues su participación era como miembro funcionario de las autoridades de la Capitanía General en Guatemala, ¿no? Tenía un rol específico eh, administrativo y pues él estuvo en esa sesión porque él era funcionario, digamos, de la administración y le correspondía estar ahí en esa coyuntura. En el caso de Herrera, pues era un funcionario en Tegucigalpa
y pues le tocó asumir los retos que ya mencioné hace un rato, ¿verdad? De asumir el liderazgo luego de esa transición. Morazán pues estaba en las milicias, ¿verdad? Nosotros encontramos a Morazán eh, 2 meses después de la independencia. Morazán está ahí como teniente de milicias de Tegucigalpa, preparándose para enfrentar a Comayagua. Inclusive hizo una misión al occidente a recoger una plata disfrazado de comerciante. Fue retenido un día por las autoridades de Comayagua, eh, sin ser descubierto, que llevaba una misión de Tegucigalpa. No era una figura de la envergadura que va a ser años después. Eh, Cabañas, pues apenas tenía 16 años, era un niño, ¿verdad? El padre Trino igual no era una figura que tuvo participación en esto. Entonces, menciono así como estas figuras, ¿no? Del siglo XIX, eh, que prácticamente fungieron un rol específico en 1821, pero luego después de 1821. Porque cuando hablamos de independencia, creo que es un concepto no petrificado en 1821. La independencia es mucho más amplia, ¿no? Porque este país siempre ha estado sometido y sigue estando sometido a fuerzas externas, ¿verdad? Que, que muchas veces uno intuye muchas cosas, hay cosas que son muy visibles, y cuando ya trabajamos en el Estado, caso particular como titular de una institución del Estado, se da cuenta aún más de las fuerzas, ¿verdad? Externas y del papel determinante todavía en nuestra historia. Entonces es un tema también que hay que valorar bastante, ¿no? Entonces, el tema de independencia creo que es mucho más amplio, ¿verdad? Y se puede ubicar una serie de personajes a lo largo de todos nuestros 200 años de historia republicana, eh, como figuras que han aportado en la idea de que Honduras sea un país libre, soberano y verdaderamente independiente. Gracias, maestro Edgar. Ahora va maestro Guillermo, que va, no se puede ir sin hacer la interrogante o alguna Eh, propuesta. Gracias, Juan Pablo. Un saludo y fraterno abrazo a el colega y amigo Edgar Israel Soriano Ortiz, con quien nos hicimos amigos precisamente en el contexto de la situación política inestable que teníamos en el 2009. Y recuerdo que asistí en aquel momento a la presentación de un libro de él sobre la Guerra Civil del 24. Más adelante yo le compartí un escrito inédito sobre el golpe de Estado, un análisis que pretendía ser una interpretación histórica de las últimas décadas hasta entender y tratar de interpretar en aquel momento el golpe de Estado, y yo le agradezco a Edgar que me impulsó a publicarlo. Solo se publicó una vez, pero gustó mucho a los profesores de sociología, de historia, que en aquel tiempo lo compartieron con sus estudiantes, y creo que algo ahí, aunque mi conocimiento actual de las temáticas que estamos abordando era mucho menor, abordamos algo ahí, ¿verdad? Sobre el primer golpe de Estado en la historia de Honduras, que precisamente es contra Dionisio Herrera, el 10 de mayo de 1827, cuando precisamente se da la quema de su biblioteca y la toma de la ciudad de Comayagua, y más adelante el apresamiento de Francisco Morazán, que a partir de su fuga es que se da la revolución, bueno, así titula él en sus memorias, de la revolución del 29, cuando está en el exilio en David, Panamá, y posteriormente pues regresará a Centroamérica con la idea precisamente de contribuir a preservar la independencia. Si ustedes leen el testamento de Morazán, él comienza diciendo eso, a propósito de lo que dijo algún colega anteriormente. Dice después de que comienza San José, dice 15 de septiembre, día del aniversario de la independencia, cuya integridad he procurado mantener. O sea, Morazán, si bien es cierto, va a regresar a Centroamérica y termina yendo a Costa Rica a apoyar el esfuerzo de derrocar a un dictador, pero originalmente regresa cuando se da cuenta de la expansión de los ingleses con sus aliados misquitos hacia el sur de Nicaragua, y que eso amenazaba pues la soberanía de Centroamérica, y él se pone a la orden de gobiernos conservadores que le dieron la espalda, el de Salvador primero, y el de mismo Nicaragua, que era el que estaba territorialmente amenazado su soberanía, y al recibir la negativa de estos gobernantes, termina yéndose pues a Costa Rica, donde inicia desde ahí un esfuerzo libertario. Se convoca a una constituyente, él permite el regreso a la democracia,
La constituyente lo nombra benemérito de la patria, jefe de Estado provisional, y le encomienda la misión de reorganizar la república, como él mismo dice en su testamento, conforme convenga. Y a partir de ahí son los métodos que utiliza Morazán los que le generan una animadversión de los agricultores, de los cafetaleros y de la gente que fue objeto del reclutamiento para esta cruzada que implicaba iniciar una conflagración contra el gobierno conservador de Nicaragua para comenzar esa cruzada de reunificación que lamentablemente no llega y se aborta desde un principio con la insurrección que hay entre el 11 y el 13 de septiembre de 1842. Creo que en este momento que terminamos la segunda entrega, el módulo 2, nos quedan dos más porque el quinto es un módulo práctico, básicamente. Creo que se han logrado en cierta manera importantes objetivos. Hoy creo que se cumplió ese dicho de que la tercera es la vencida. Los compañeros Vázquez, José David, de Tenorio, Eunice y demás de la DIPA creo que ya lograron resolver ese problema. Esa camisa de fuerza que teníamos con el límite de los participantes, creo que ya superamos al final los 100, ¿verdad? Estaba observando y creo que se ha mantenido una cantidad regular de compañeros. En adelante, como cuando hablaba ahorita Edgar, se habló del tema de cómo ver a Morazán, si decía Juan Flores, si hemos sobredimensionado su característica de héroe, si lo hemos acomodado de repente a cuestiones que no son, o lo hemos mitologizado, no sé. Lo cierto es que vamos a tener dentro de un par de semanas, si no me equivoco, a una brillante historiadora francesa que recién se publicó en castellano su obra que se llama Morazán, el Bolívar de América Central, pero con signo de interrogación. Esta obra trata de estudiar el proceso en el cual, en el último siglo, desde que Morazán es fusilado en 1842 hasta el aniversario de ese fusilamiento en 1942, se fue tejiendo toda una narrativa, primero contraria a Morazán, particularmente en Venezuela y en Costa Rica, donde Morazán es visto como un invasor, como un tirano, como un anticlerical, y versus la narrativa que se construye en la segunda mitad del siglo XIX, más favorable a él, sobre todo por simpatizantes de Morazán que se desperdigaron en el exilio después de que él es fusilado en Costa Rica, en El Salvador y Honduras, particularmente Cabañas, Gerardo Barrio, y más adelante, en el caso de Honduras, Ramón Rosa y Marco Aurelio Soto. En Guatemala, posteriormente, pues habrá la participación de los gobiernos reformistas liberales, particularmente Justo Rufino Barrios, que asumieron o quisieron dar a entender en la construcción de sus narrativas de que ellos eran los herederos políticos de Morazán y a partir de ahí intentar construir una unificación a la fuerza de Centroamérica que naufraga con la muerte trágica de Barrios en 1885 en Chalchuapa, El Salvador. Entonces, cuando aquí se habló de qué tanto hemos sobredimensionado o no a Morazán, entendiendo al final como es que lo debemos entender, como un personaje de carne y hueso que cometió muchos errores, que tuvo también virtudes y que a mi parecer muy particular, y lo digo con el humilde criterio que tengo de lo poco que he estudiado a Morazán, de que sí creo que es un personaje trascendente y que incluso éticamente, desde lo político, es un personaje que sí merece su estudio, que sí merece plantearse su legado, su pensamiento, la vigencia. Recuerden que él va a ser abanderado de los principios de Locke, por ejemplo, de los primeros ilustrados, de que la insurrección es un derecho cuando el gobierno es usurpador. Y de hecho es lo que lo lleva a él a formar en 1827, después del golpe de Estado en Centroamérica y al Congreso, a formar precisamente lo que él llamó el ejército aliado protector de la ley. Y esta la convicción civilista de Morazán, que cuando entra triunfante en Guatemala el 13 de abril de 1829, él no asume el poder. Él llama al senador más viejo, que es Juan Barrundia, para que termine el periodo de Arce, el traidor, el que se erigió como dictador y que ordenó la invasión de Comayagua y la deposición de Prado en El Salvador del hermano de Juan Barrundia, de Manuel Barrundia y Francisco, y el mismo Dionisio de Herrera. Entonces, lo que hace Morazán es retornar al orden democrático y preparar las bases para que continúe este proceso constitucional, pues era coherente con sus ideas y nunca, aunque tuvo la oportunidad dos veces de asumir la dictadura. Entonces, son cosas que, al margen de errores que cometió, que sí los cometió y que él mismo los menciona en el testamento y que intentó rectificarlos, prevalecieron la honradez, la misericordia, el perdón. Recuerden que incluso él en el testamento dice que a sus enemigos y a los que lo fusilan los perdona y les desea el mayor bien posible. Son cosas que realmente son
que revelan la humanidad de un ser humano trascendente y que sí hay que verlo. Y como en algún momento Soriano escribió, que yo recuerdo muy bien y conservo ese artículo de él, creo que fue en el 2010 o el 2011, Soriano escribió, era colaborador de Diario Tiempo, un ensayo muy interesante sobre Morazán que se llama Morazán, un héroe inerte o un revolucionario. Y es cuando Edgar creo que hace alusión a esa idea de bajarlo del caballo. Por eso yo les compartí hace poco una foto cuando yo hice una presentación en la Alianza Francesa del libro de la Casa, del poema de Rigoberto Paredes, Alero creo que se llama, y que dice, descabalga esas alturas, dale historia a tu espada, ¿verdad? O sea que hay que ver a ese Morazán descarnado, pero que a la vez debe estar presente y ser un referente en la transformación permanente que merece nuestra realidad política por profundizar su democratización social y económica. Gracias y disculpen lo que me extendí. Gracias, maestro. Muy bien, Edgar. Sí, no, gracias, Guillermo. Sí, la verdad que me imagino que van teniendo varias sesiones, ¿verdad? De todos estos contextos y muy importante que mantengan estos diplomados, ¿verdad? Porque los profesores estamos en la obligación de leer y de participar en este tipo de encuentros, ¿verdad? Que nos permitan eh, tener mayores criterios al momento de asumir nuestro rol, que es enseñar. No, gracias a ti, Edgar, por ser parte de este primer diplomado que es histórico para la Secretaría de Educación y que sin lugar a duda va a dejar un buen espacio académico para seguir eh, pensando en esa obra y pensamiento vigente de Francisco Morazán. Vamos a terminar con Jesús Suazo, que va a dar un comentario o va a hacerte una pregunta para ya finalizar y agradecerte. Después los compañeros Daniel y Eunice van a dar sus palabras. Así que Jesús Suazo, lo escuchamos. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Por supuesto, sí, estamos. Ok, muchas gracias. Bueno, saludar al expositor. Tuve el honor de conocerle en una conferencia aquí en la Pedagógica en San Pedro Sula. Nos identificamos por su petición desde San Pedro Sula. Bien, hay ciertas cosas aquí que pueden ser preguntas, otras pueden ser opiniones y desde la cosmovisión de cada quien de su lectura puede ser de repente eh, una concepción pobre o enriquecedora de acuerdo a lo que estamos viendo. Cuando hablaban de mitificar a Morazán, más bien yo creo, desde mi perspectiva, que sí se ha tenido como un mito, como algo escondido. Y es hasta este momento histórico, que es coyuntural desde el gobierno ahorita, que se ha promovido lo que es la cátedra, aunque el Estado ha estado en la obligación de hacerlo desde 1953 con algunas ideas, luego 1968, y ha estado ahí. Creo que se ha ocupado o se ha abusado más bien en algunos momentos de Morazán, en algunos lugares donde la concepción es tal como un héroe, como una persona eh, eh, que ha impactado la historia de Honduras, pero que también sus acciones son un tanto como conservadoras, nada que ver con el pensamiento liberal que él promulgaba. Por esa parte, entonces, considero de que hay un aspecto importante de ver ahí, que es interpretarlo también desde la perspectiva del arte. O sea, el documento no lo tengo, estimado licenciado Edgar, pero sí, eso de, de la interpretación, no solamente del quehacer de él en el punto de vista educativo, todos los aportes que hizo, y no desde el arte. Una pintura nos dice mucho, y de repente esa parte, ese dato que usted dio, pues creo que puede ser muy interesante, estoy seguro. Y considero entonces a los coordinadores, a todo el equipo involucrado, que esto, como decía, no tengo el nombre aquí en la pantalla, es histórico. Lo que se está haciendo ahorita es histórico. Particularmente de mi concepción, pues vengo hablando de la cátedra monazánica, no desde que el mismo Estado se la negó a la educación, porque al ponerla y limitarla solamente a nivel de la universidad pedagógica, creo que limitó el Estado a que otros conociéramos desde primaria y media y solamente como un requisito de graduación de la pedagógica, cuando ya se llega a un punto que solamente se hace por eso, por requisito para aprobar y como requisito para graduación. Creo que hay un desafío y aquí los encargados, pues, tengo una pregunta o sugerencia al final respecto a esto.
Alguien hablaba ahí acerca del papel o no de Morazán en la independencia, pero es que en los, ¿qué le digo? En las comparaciones que he ido haciendo, por ejemplo, en el escudo de Honduras menciona dos historias, y si estoy equivocado, pues corríjame, totalmente diferente de lo que es la leyenda. República de Honduras, 15 de septiembre de 1821, pero abajo es el 15 de septiembre de 1821. Pero en 1821 Honduras no era república, eran provincias. Cuando la leyenda habla arriba de república, yo asumo y entiendo que es hasta cuando Francisco Morazán en 1838, eh, su proyecto político, ¿ya?, de la federación se rompe, hay una ruptura y queda Honduras, quedan los estados como tales a futuro. Entonces, de ahí que sí, en la construcción, ojo, de ese momento histórico, si vamos a interpretarlo como independencia, sí tuvo bastante que ver Francisco Morazán, porque él luchó por una Centroamérica, es cierto, pero también todo el legado que ha quedado, toda la injerencia de él, la parte educativa, en la revolución que estructuró, porque prácticamente en educación, estoy viendo un escrito ahí que me gustaría hacer, que se vea revisado por los expertos que están aquí. Sí, él hizo una innovación educativa. No había nada. O sea, lo que estaba era para un grupo élite. Y algo importante aquí que siempre me ha llamado la atención es que sí ha hecho un papel determinante, trascendental, pero que la historia le ha negado esa verdad al estudiante desde primero hasta carrera. Entonces, creo, desde mi perspectiva, que sí tuvo que ver él, porque por la misma leyenda que está en el escudo, que eso quiere una interpretación, un espacio muy aparte, ¿verdad? Considero entonces que esta tertulia digital llamada Cátedra Morazánica es de mucho interés, de mucho aprendizaje, particularmente comentarles que si tuvieran algún material y me facilitaran, pues agradecido, porque soy precursor aquí en San Pedro Sula de la Cátedra Morazánica, ojo, desde la perspectiva individual. Y como esto queda grabado, yo lo voy a ir con toda la libertad y con la modestia aparte, sí. Pero tengo que decirlo, porque hay verdades, por ejemplo, lo de Berta Cáceres, lo de los otros héroes que fueron ya declaradas heroínas. Considero de que debe ser enviado un documento a las departamentales, estas hacer la bajada a las distritales y los otros hacer la bajada a las escuelas, porque aún a esta altura les da miedo escribir en los altares cívicos, en los murales, eh, el lema que se tiene, ¿ya? El lema de refundar no se acepta. Y piensan que es ridículo Berta Cáceres ponerla ahí, que es de mentes calientes. No, es una cuestión que hay que desmitificar ese pensamiento. Y me recuerdo yo que cuando el golpe de Estado, aquí en el Reyes, en el Instituto Reyes, aquí vinieron hasta los medios de comunicación porque no me recuerdo qué profesor expuso ahí acerca de que hablando del golpe de Estado y decían que estaba ideologizando la educación. O sea, hay cosas que son de mitificar. Y termino con esto. Termino con esto. Considero entonces que los espacios deben abrirse más, así como este del momento acá, porque desgraciadamente su servidor no ha tenido participación. Escuchen lo que les puedo decir. A nivel de institución pública, no ha habido la aceptación, y lo digo con toda esta libertad y sin ninguna molestia, de que sirve la cátedra morazánica como me han hecho apertura, escuchen bien, las instituciones privadas bilingües de aquí de San Pedro Sula. El sector privado, privilegiado económicamente, la élite, donde han llegado 50 o 60 guardaespaldas, las instituciones macros, esas sí han abierto el espacio, fíjense, y me he asustado de algo, doctor Edgar y doctor Varela, me he asustado de algo. Con cosas elementales que les he dicho de lo que he aprendido de ustedes y de lo poquito que he leído, me han dicho los estudiantes, los hijos de los millonarios, ¿por qué los profesores no nos enseñan estas cosas? Y yo lo he propuesto a nivel de escuelas públicas, a nivel de distritales, y no he tenido aceptación. Digo, caramba, ¿en qué proyecto estamos? Si esta cuestión no es para pretender sobresalir a alguien, sino que es un proyecto político llamado Cátedra Mozánica, que lo que busca es desmetificar y descolonizar el pensamiento arraigado, donde los profesores hemos sido instrumentos para que un status quo siga establecido. Entonces, ¿qué producto, ustedes como coordinadores, qué es lo que llega, o sea, cuál es la conclusión que ustedes van a sacar, o los aportes, porque esto de los participantes
hablemos o no, conforme al tema, un ejemplo, pues tiene que salir un producto de ustedes para exponerlo al Ministerio de Educación, porque se trata de que este tipo de conferencias, de tertulias digitales o como le llamemos, tiene que salir un producto para que ustedes lo presenten como un informe. Ojo, no estoy diciendo que no lo van a hacer. Es qué valoraciones y qué auscultaron ustedes de todo esto, qué aportes se pueden dar, porque es urgente que se estudie a Morazán desde primaria, pero no jugando a la papa caliente como han graduado algunos muchachos en algunas instituciones porque les han sido cátedra morazánica y al no tener ese espacio de cómo compartirla, pues lo han hecho así y han firmado el acta que debió el pensamiento morazán con una cuestión tan ligera y abaratando el pensamiento y la figura del prócer. Muchísimas gracias. Más que todo, no sé si fue aportación o pregunta, no sé cómo lo interpretarán, pero sí creo que hay algo que sacar de aquí, de todo lo que estamos aprendiendo. Y gracias, doctor Edgar, por ese aporte y bueno, seguimos aprendiendo. Muchas gracias. Muchas Sí, gracias, Jesús saludos. Suazo. Saludos, sí lo recuerdo, en la UPN de San Pedro Sula nos conocimos, pues, ¿no? Sí. No, creo que fue un comentario lo que hizo, ¿verdad? Sí, Sobre, fue un Sí, comentario. un comentario sí, reflexivo. un reflexivo. Sí, es que yo siempre hablo con Daniel y con Unice que los estudiantes no son un número más, es un pensamiento que nosotros debemos de ir transformando, pero lógicamente mediante el debate, mediante la crítica, mediante la reflexión. No son robots, son personas que piensan y que ahí pueden partir, así como Morazán soñó como una sociedad con libertad de expresión, con libertad de pensamiento, con libertades, ¿verdad? Un país con libertades. Creo que todos aspiramos a eso, Edgar. Que en todas las escuelas se hagan debates, que en todas las escuelas se hable sobre Morazán, pero no como una figura más, va, que está allá en un caballo en el Parque Central, sino que una figura que nos dejó un legado y que debemos nosotros, sin duda, todas esas condiciones que dejó para una nación hondureña, que después de romperse la federación, pues que soñemos otra vez nosotros, primero uniendo Honduras y después uniendo Centroamérica. Pero no puedo dejar sin que te vayas sin escuchar al compañero Luis Rodrigo Storti, porque él también es un apasionado de Morazán. Entonces le vamos a dar las últimas palabras y ahí tú cierras. Ok. Buenas tardes. Bueno, en primer momento saludarles a todos, en especial al expositor, a Edgar. Muy buena, excelente, interesante su conferencia. No iba a participar, pero me vi obligado porque han habido algunas participaciones de compañeros. Primero, porque en este momento me toca la responsabilidad de ser el subdirector general de Educación Media y estamos en un proceso de actualización curricular, donde estamos revisando todas las carreras y todos los espacios curriculares. Y en este momento, pues, por ejemplo, es el momento de revisar historia los espacios curriculares de historia de Honduras, de sociología, y ver desde la otra forma, porque la historia oficial que nos habían planteado, nos presentaban estas figuras muy idealistamente, es decir, en una cima, y como ya dijo Guillermo, y citando a Rigoberto Paredes y a otros, es necesario bajar esa figura. Me recuerdo que cuando se estaban presentando los lineamientos de cátedra, estaba el par del ministro y un periodista hizo una pregunta sobre por qué, y entonces señalaba así de manera espontánea que porque realmente queremos que en cada hondureño, en cada niño de estos exista un Morazán, no en la figura literal, ¿verdad? De regresarlos al pasado, sino en esos valores que encarnó Morazán en una ser apasionado en un proyecto político, en el espíritu de sacrificio, en la lealtad que demostró con sus compañeros, etcétera. Porque los líderes, bueno, son figuras excepcionales. Es decir, no siempre nace un Morazán, no siempre nace un Simón Bolívar, un Juárez, un Fidel Castro, un Hugo Chávez. Es decir, son figuras excepcionales, pero ese líder, no, es decir, tiene
trascendencia porque encarna la aspiración de un sector social. Si ese líder no tiene esa base social, pasaría a ser como un loco que hace, que hace proyectos políticos o utopías. Sin embargo, ese sector, esas aspiraciones de una parte del pueblo es precisamente lo que lo convierte en un líder, ¿verdad? Y en el caso de Morazán, la figura, sí puede ser que tenga razón Juan cuando dice que muchas veces se sobrevalora, pero fue una figura tan fuerte que a pesar de que hubo casi 40 años donde se presentaba Morazán como un forajido y todo, que es hasta la reforma liberal que se vuelve y que tal vez sería el mayor aporte que hizo la reforma liberal, el rescatar la figura de Morazán. Entonces, como, decía un compañero por ahí que la memoria, pero es que de que la educación es humorística, pero es que muchas veces es el docente el que se pone las limitantes. Debemos tener claro para qué y por qué. Cada vez, por eso le decía a mis practicantes que llegaban de la pedagógica, antes de que desarrolle un tema, dígame por qué, para qué lo va a dar, cuál es lo que pretende. Si usted no está convencido, ¿cómo va a querer que se convierta en contenido importante para los estudiantes, en un aprendizaje significativo? Entonces, muchas veces nosotros estamos interesados en desarrollar aquella cantidad de contenidos y no en el para qué queremos desarrollar esos contenidos. Lo que necesitamos es desarrollar un hondureño que tenga un pensamiento crítico, un hondureño y que se siente en las bases. Por eso en el proyecto, en el plan 365, se señala como el tercer pilar de la educación, una educación morazánica de carácter liberador, porque eso es lo que plantea Morazán sobre la educación. Educar al pueblo para que el pueblo no fuera víctima de los tiranos. Entonces, el llamado a nuestros compañeros y precisamente estas oportunidades son las oportunidades para reflexionar sobre lo que hacemos en el aula y para qué debemos hacerlo y que generemos desde los espacios del aula precisamente un hondureño comprometido con su país, un hondureño que tenga ese optimismo que tuvo Morazán incluso el día de su muerte, de que su proyecto iba a salir más adelante. Entonces, eran un poco la reflexión que quería realizar, porque muchas veces nosotros decimos, ay, que las autoridades, pero es que en el aula somos nosotros los que tenemos la capacidad de incidir en nuestros estudiantes. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a usted, maestro. Siempre un honor. Buenas tardes, mucho gusto. Bueno, creo que todo lo que inicia termina, ¿verdad? Para mí muy contento, ¿verdad?, haber compartido con ustedes, profesores, por lo que entiendo, de distintos lugares del país. El país es un país bien amplio, complejo, pluricultural, ¿verdad? Tantos lugares hermosos. Hemos tenido la oportunidad de estar, bueno, conozco los 18 departamentos, ¿verdad? Quisiera conocer todos los municipios, algo que no sería muy difícil, ¿verdad? Pero sí, por lo menos puedo decir que conozco los 18 departamentos y he conocido mucha gente en esos andares, eh, como, como docente y ahora como funcionario público. Estamos a la disposición, ¿verdad? Yo creo que la carrera de historia, aquí está el jefe del Departamento de Historia de la Universidad Nacional, profesor Guillermo Varela, está conectado aquí con nosotros. Creo que hay toda una disposición de colaborar, ¿verdad? Con todas las instancias estatales. Yo recuerdo con el tema del himno nacional en el 2022 que la presidenta Castro pues le pidió al rector Francisco Herrera de que necesitaban pues hacer un estudio serio, académico, eh, con todas las metodologías que usan los historiadores para determinar el color de la bandera, ¿verdad? Y sus usos. Y pues acertadamente, pues el rector le dio esta responsabilidad al Departamento de Historia y tres compañeros nuestros, la profesora Ingrid Lago Soriano, el profesor Julio y el profesor Denis Ramírez, ¿verdad? Ellos trabajaron ese proyecto y se le entregó a la presidenta de la República, ¿verdad?, el resultado de la investigación de estos tres
docentes e historiadores, y ahí son los aportes de la carrera, ¿verdad? En términos generales a todas las instancias del Estado. La historia es fundamental en donde estemos, y no digamos en la parte docente, ¿verdad? ¿Cómo es posible que algunos puedan cuestionar de que no es necesaria la historia, ¿verdad? Y eso lo dicen muchas personas, pero yo estoy claro que los docentes sí tenemos un criterio más contundente y claro sobre el papel de... eh, Se nos fue. Creo que tuvo Se algún problema, pero cayó sí, el sí se maestro, cayó. pero logró despedirse. Sí. Entonces, ahí Compañero bueno, Daniel. Lice, antes de irnos o... Bueno, muchas gracias a todas y a todos los que estuvieron presentes y muchas gracias al historiador Edgar Soriano por su valiosa presentación para el día de hoy. Avisarles que ya pueden entrar al módulo 2 después de las dos valiosas conferencias que tuvimos este fin de semana, ya pueden entrar al módulo 2 a realizar las lecturas correspondientes y con el tiempo, con calma, realizar las actividades y las tareas. Ahí están entonces las fechas en las que ustedes pueden hacer las actividades. Tienen bastante tiempo para que lo tomen con calma, para que no se preocupen y para que realicen las lecturas. Y pues avisarles que estén pendientes para para el próximo viernes, porque vamos al módulo 3 que se titula Francisco Morazán y la Federación Centroamericana. Y para este módulo tenemos un invitado muy especial, que es un historiador costarricense que se llama Vladimir de la Cruz. Tal vez Daniel hace una mayor presentación acerca de él, pero sí queremos que todos estemos aquí y aprovechemos esas personas que vamos a estar trayendo, que son muy importantes historiadores e historiadoras muy importantes a nivel centroamericano, latinoamericano e incluso europeo, como vamos a estar viendo. Entonces, no falten el próximo viernes. Gracias, compañera. Sí, efectivamente, vamos a permitir, o bueno, nos va a acompañar el historiador costarricense Vladimir de la Cruz. Él va a estar con nosotros el día viernes, hablando sobre esta temática de Morazán en la Federación. Y el día sábado le solicitamos que nos hablara del contexto del fusilamiento de Morazán en Costa Rica, porque es importante que lo manejemos. Y vamos a finalizar el módulo 3 con una conferencia magistral por parte del historiador mexicano Adalberto Santana. Lo que pasa es que como estas personas son bien ocupadas, tienen una agenda bien apretada, no nos pudo acompañar el fin de semana, ¿verdad? Entonces la conferencia la vamos a hacer el día miércoles a las 6 de la tarde, hora de Honduras. Así que las personas que puedan estar, por favor, no desaprovechen. Estos señores son personas bien ocupadas y ellos hacen un espacio para compartir con nosotros, ¿verdad? Así que están invitados a estos dos espacios que vamos a tener. Con ellos prácticamente finalizamos el módulo 3. Y también el viernes, Daniel, avisarles que vamos a dar las indicaciones para el trabajo final.